Las voces de Macondo. Los personajes de la ficción en la obra de Gabriel García Márquez no hay que buscarlos en la imaginación del escritor, hay que buscarlos en la realidad. Este es el cementerio del municipio de Sucre en Sucre, y aquí reposan los restos de doña María Amalia Zampayo de Álvarez, la Mama Grande, soberana absoluta del reino de Macondo. Bueno, y esta es la tumba de Orfelina II Gutiérrez Castro, la Cándida Heréndida, obligada por la abuela desalmada a vender su cuerpo para pagar los estragos del incendio que acabó con su casa. En este lugar descansa Joaquín Vega, el flautista de la mala hora, asesinado por una venganza de amor. Este es el mausoleo de la familia Gentile Chimento. Aquí descansan los restos de Cayetano Gentile, Santiago Nazar, en crónica de una muerte anunciada, un hombre sentenciado a morir por cuenta de una virginidad perdida. Personajes de la ficción con tumba en el cementerio. Este es el más allá de la ficción, de la que aún quedan huellas en el más acá. Crónica de una muerte anunciada. Él es Miguel Reyes Palencia, tiene 93 años y el recuerdo intacto. Su nombre en Crónica de una muerte anunciada es Bayardo San Román. El hombre cuyo triste papel fue el del esposo herido que decide devolver a su mujer la noche de bodas cuando descubre que no es virgen. Una película de Francesco Rosi recreó la historia. Gracias por todo, madre. Usted es una santa. Entonces me le subí y cuando la pertenecí, entonces me di cuenta que no había sido virgen. Y le digo, no, java, tú estás rota, puta, mierda. Perdonen las palabras, pero son exactas. Ya, te dejo, pa. Me puse mi ropa y me encontré con la mamá y la mamá me dijo, ¿qué pasó? Digo, pa, también viene usted a molestarme, vieja puta. Ahí tiene a su hija, por rota. El acontecimiento marcó para siempre la vida de Sucre en Sucre, el pueblo donde Gabo creció y donde su amigo de Pilatunas, Cayetano Gentile, Santiago Nazar en la novela, encontró la muerte. Margarita Chica, Ángela Vicario en la novela, le dijo a sus hermanos que Cayetano era el culpable de la virginidad perdida. Corrían los días en que la virginidad era un tesoro. En pocas palabras, la mujer que no era señorita o que no era virgen, no debía casarse porque era una estafa, era un engaño al marido. La virginidad era el patrimonio real que la mujer ofrecía a su presunto marido. Sin virginidad no había nada en el amor. La tragedia que desencadenó la reacción del marido indignado también quedó grabada en la memoria de Amira Esther Gómez Correa, la hija de la cocinera de la familia Gentile. Divina Flor. Que Divina Flor, que hoy en la novela esa. Divina Flor. A Amira nunca le gustó el nombre que le dio Gabo en la historia, pero eso para nada alteró sus recuerdos de jovencita. La madrugada en que los hermanos Chica afilaban los cuchillos para vengar la dignidad de la familia, vio salir a Cayetano de la casa muy temprano. Estaba previsto que ese día volvía a Bogotá para continuar sus estudios de medicina. Él sí ve ese lunes, que se casó la mujer, pero entonces se quedó porque tenían que inventar un ganado allá a la finca que tenía para darle mano listo con el ganado. Ese día, el destino ya había trazado el camino. Cuando se estaba muriendo que lo mataron, cogió al hermano y le dijo, hermano mío, venda la sangre porque soy inocente, no sé por qué me han matado. Y cuando lo estaban matando le decía a los que lo estaban matando, los hermanos de ella, díganme qué les estoy debiendo, yo qué les debo yo para que me asesinen así, porque no les debo nada a usted ni yo le he hecho nada a usted. Y no le decía ni nada. Desprevenido, le digo, y lo mataron, la sangre, la muerte más trágica, más inmunda que he podido apreciar. Llegó caminando a la puerta de la casa y la madre murió en la puerta de la casa de él. En la historia de Gabo y en la historia real siempre se mantuvo viva una duda.
¿Cayetano Gentile fue el responsable de la virginidad perdida de Margarita Chica? Y él no tenía nada con ella. Y aquí que estaba uno que era que un juez que estaba aquí era novio de ella. Viviendo juntos en Bogotá, él estudiando medicina y yo estudiando derecho, nunca hablamos de Margarita, jamás hablamos de amores. Si viviendo conmigo me comentan los amores con Margarita Chica, yo no me caso. O si me hubiera casado, hubiera perdonado a Cayetano, porque ya era sabedor de la noticia. Pero engañado por ella en esa forma, yo tenía que rechazarlo como hombre. Han pasado más de 60 años y los dos protagonistas vivos de esta historia no olvidan al joven de 23 años que estudiaba medicina. Miguel Reyes abandonó Sucre para siempre. Yo no podía seguir en el pueblo, yo tenía que tener otro ambiente. Ya con ese fracaso y la muerte de Cayetano. Amira Gómez recuerda a Cayetano como a un hermano, porque en una finca de los Gentile crecieron juntos. Ya tiene siglos de muerto ya. Y todavía sigue. En la cabeza, en el corazón. Y lo que seguirá. Los funerales de la mamá grande. Nunca volvió la mamá grande a su mecedora de bejuco. Se la llevó la muerte virgen y sin hijos, dice Gabo en su cuento, pero en ejercicio pleno del poder sobre todo lo habido y por haber. Los ojos no alcanzan para ver el tamaño descomunal de las tierras y las aguas, propiedad de la mamá grande, de cuya suerte dependían 352 familias. Guillermo Álvarez le decía tía a Amalia y la recuerda como heredera de un mundo que parecía no tener fin. Fincas grandes, muy bonitas, con buen ganado y todo. Y tenían, cada finca tenía 40 y 50 trabajadores. Cuando iban a desmontar así los alambres, limpiarlos, necesitaban 100 hombres. Y a todo eso le daban trabajo. En lo que no coinciden Gabo y don Guillermo es en que fuera virgen y sin hijos. Ella sí tuvo hijos. Sí tuvo hijos. ¿Se acuerdan los nombres? Bueno, él estuvo con mi tía Maña, estuvo mi tío Pepe, mi tío Santiago, Manuel Enrique, Carlota Raquel, mi tía Peto. Carlota, una hermana de Guillermo, asegura que digan lo que digan los investigadores de la obra de García Márquez, la mamá grande era otra, una hermana de don Manuel, el esposo de doña Amalia. Los dos habían heredado la fortuna de sus padres. Para mí la mamá grande es la señora Petronita Álvarez Mangones, hermana de Manuel Álvarez Mangones. Ella, porque ella fue quien crió los sobrinos, hijos de Manuel Álvarez, los primeros hijos que tuvo él, cuando quedaron huérfanos, ella los crió a todos. Entonces ella, es más, nosotros decíamos mamá a ella, le decíamos mamá Peto. Doña Carlota recuerda los funerales de Amalia, Sampaio y de la mamá Peto como normales. Pero en cambio, los del abuelo Manuel Álvarez sí que fueron grandes, muy parecidos a los que pinta Gabo en los funerales de la mamá grande. Los funerales más grandes que yo he visto fueron los de mi abuelo, de Manuel Álvarez Mangones. En esa ocasión fueron obispos, fueron gobernadores, políticos, vecinos de los pueblos vecinos, los corregimientos, todos fueron al pueblo. Y de los pueblos vecinos también fue mucha gente. Entonces, en realidad eso duró varios días, ese entierro. Don Manuel Álvarez, un líder conservador, parece ser el papá grande que se esconde detrás de la mamá grande de García Márquez. Si así son las cosas, los funerales de la realidad fueron iguales a los de la ficción, pero sin papa y con un muerto distinto. El truco de Gabo habría consistido en convertir en mamá grande a un papá grande con tumba en el cementerio que tuvo por años el poder político y económico de Macondo. La mala hora. El fin de la violencia partidista de los años 50 dio inicio a otra violencia que Gabriel García Márquez llamó con el sugestivo nombre de la mala hora. Sucre es el pueblo en la mala hora, pegando pasquines en las esquinas mientras la gente dormía. Los enemigos de la tranquilidad pública sembraban el odio. Pedro Antonio González ya abandonó este mundo, pero antes de partir nos dejó su testimonio sobre la mala hora que le tocó vivir cuando era niño. Aquí en La Mojana la virginidad era algo sagrado. En la historia de Gabo, César Montero leyó en un pasquín que habían dejado pegado en la puerta de su casa que era un cornudo por cuenta de Pastor, el músico. Según el relato, sacó su escopeta de 2 cañones para vengar la afrenta. Dicen que el tipo se iba a casar
y vino otro y le hizo, defloró a la joven. Y esto aquí era bendito, entonces... Pedro Antonio recuerda el crimen, pero con otra arma. Había un teatro que se animaba, era con bandas de música, lo que llaman papayeros o bandas de viento, y el tipo estaba sonando, parece que era un porro, que se llamaba disentería, se llamaba el porro. No lo cantaban, sino, supongámoselo, más o menos se lo tarareo. Para pa pa, para pa pa, para pa, para pa 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 pam, para pa y para pam pam, para pa. Y cuando estaba él con el bombardino, llegó un tipo con una barbera, el barbero de Sevilla, marca, y se la pasó por la arteria y se hizo ¡pi! Y ahí mismo, dígame usted. El flautista de la realidad se llamaba Joaquín Vega y hoy una tumba recuerda su historia. Por esos días, los campanazos anunciaban cuáles eran las películas catalogadas por la Oficina Católica para el Cine como prohibidas para los creyentes. Lo cuenta la novela con el padre Ángel como protagonista y lo contó Pedro Antonio. Sonaban las campanas y anunciaban de que no se podía ir menores, sino personas adultas ya mayores, y a veces tenía que montar la cédula. La cédula era una cosa de cartón con una foto, bueno, y así era. Y estaban dos policías con bolillos, que era el servicio que se prestaba. No se usaba armas, sino los bolillos, y nada, decía no, no, usted no puede entrar, y a veces hasta se le declaraba que no podía entrar y no entraba. Sucre, el pueblo que cuenta la mayoría de las historias de Gabriel García Márquez, donde murió Tranquilina Iguarán, la abuela de Gao, Úrsula Iguarán en 100 años de soledad, es la evidencia del cruce entre magia y realidad. Pero Macondo no es solo un pueblo, es un lugar de la imaginación donde cabe Latinoamérica. Por eso, hasta sus obras periodísticas son parte del mundo de Macondo. Ya regresamos con las voces de Macondo. Noticia de un secuestro. Gabriel García Márquez emprendió una tarea laberíntica cuando asumió el reto de contar la noticia de un secuestro. Su trabajo era en principio la suma de dos experiencias de vida. La de Maruja Pachón, secuestrada durante 6 meses, y la de su esposo Alberto Villamizar, arduo buscador de su libertad. Al final, el libro terminó en la historia de un secuestro colectivo. 10 colombianos vivieron la tragedia del secuestro, cuando el llamado grupo de los extraditables decidió a principios de la década de los 90 convertirlos en objeto de canje para evitar la extradición. 2 de ellos no sobrevivieron para contar la historia: Diana Turbay y Marina Montoya. 25 años después, Maruja Pachón recuerda a García Márquez hablando con ella y con su esposo sobre la infamia que le había tocado vivir. Él era inmensamente cuidadoso. Él quería que a través de los hechos se reflejara un poco el horror que se había vivido. En su relato, Maruja pinta en palabras una paradoja. Transformó el pesimismo en tranquilidad espiritual. Los primeros 10 o 15 días después de que me secuestraron, yo pasé una época espantosa. Esos 15 días recorrí toda mi vida y llegué a la conclusión que yo iba a salir, que lo más probable era que me mataran. Y eso, como cosa muy paradójica, me tranquilizó un poco y me hizo de ahí en adelante vivir el día a día, porque estaba aceptando una realidad que era muy posible que pudiera pasar. Esa fortaleza le permitió mantener en alto la dignidad en medio del sometimiento de las armas. Y me di cuenta desde el principio que había una especie de táctica muy concreta de mantenernos muertas del susto, atemorizadas, de una manera muy dramática, mucho más de lo que parecía necesario. Entonces eso me hacía reaccionar muy duro con ellos. Los confrontaba, les alegaba, le decían, mátenme si quiere. No le daba miedo. En los momentos así duros, yo me di cuenta que si los trataba duro, ellos se comportaban mejor. Ellos también estaban secuestrados. Eran personas muy inestables. Se veía que consumían drogas. Maruja, Beatriz Villamizar y Marina Montoya compartían secuestro y habían construido la hermandad de un dolor común. El día que Marina es sacada del lugar sin explicación alguna fue el más doloroso del cautiverio.
La sacaron de una manera muy brusca a las 11 de la noche. Entonces le dijeron que le iban a trasladar a otro sitio sin razón ninguna. Y realmente nos quitaron nos arrancaron la televisión y la radio, nos dejaron 14 días incomunicadas. Y yo no solamente pensé que la habían matado a ella, pensé que habían matado a Alberto, pensé que había pasado muchas cosas. Alberto Villamizar, mientras tanto, visitaba a los miembros del clan Ochoa en Medellín buscando contacto con Pablo Escobar. Escribía decenas de cartas, entraba y salía de la casa de Nariño buscando caminos, buscando la salida jurídica para poner a salvo a su esposa y a los secuestrados sin violentar las reglas de juego del Estado. Yo estaba convencida de que Alberto iba a buscarlos y que iba a ver cómo nos liberaba. Pues tal vez porque conocía el personaje que era Alberto, la tenacidad que tenía Alberto y todo lo conocía muy bien. Al final, él y el padre Rafael García Herreros lograron un contacto definitivo con Pablo Escobar, quien decide entregarse a la justicia. La liberación se volvió realidad. Yo ya le di la vuelta a la página del secuestro, ya se la di la vuelta a la página. Me quedan secuelas porque eso quedan de por vida como pues una cierta inseguridad. Es decir, me cuesta trabajo sentirme segura en cualquier sitio. Entonces soy un poco encerrada, la verdad. Encerrada en sus recuerdos. Alberto Villamizar murió, pero Maruja en su mundo, en la montaña, lo ve por todas partes, como lo veía en la tragedia del cautiverio, buscándole lugar a un hermoso caballo traído de Indonesia, que él le compró de sorpresa. Debajo de una mesa lleno de polvo, encontré el caballo que yo había visto en un libro que eran caballos de la dinastía Tang. Además del caballo, otro objeto ronda en el libro de García Márquez, el anillo que le regaló su marido y que le quitaron durante los primeros días de cautiverio. Alberto se puso bravísimo, mandó decir, el anillo aparece, tiene que aparecer. Y entonces le digo, ¿pero qué? ¿No? ¿Cuánto vale? Y digo, no, usted no tiene con qué pagarlo. Le mandó decir a Alberto, tiene el anillo, yo quiero que aparezca el anillo. Y realmente apareció, como dicen, me lo llevaron un día a la casa. Ese día nació la idea de Noticia de un secuestro. Relato de un náufrago. Luis Alejandro Velasco entró a la galería de los náufragos más famosos del mundo cuando su historia apareció por capítulos en el periódico El Espectador. Las cenizas del marino, que fue inmortalizado por Gabriel García Márquez en el relato de un náufrago, ya fueron devoradas por el mar. El mismo mar que hace exactamente 60 años no pudo derrotarlo. Jaime Torres era uno de los marineros del ARC Caldas de la Armada Nacional, el día que cayeron al mar 8 compañeros, uno de ellos su amigo de toda la vida, Luis Alejandro Velasco. Eso fue un maremoto, una onda sumamente distante fue el epicentro. Por lo tanto, nosotros no alcanzamos a predecir ni percibir, sino en el instante en que llegó la ola. Las olas son como una torre de estas, como una montaña. Usted ve la montaña y siente miedo, siente pavor. El coletazo había obligado al comandante del barco a dar una orden. El comandante está ordenando, soltar amarras de las mercancías. ¿Qué fue lo que cayó al agua? Es electrodomésticos, televisores, neveras, equipos de sonido, cocinas, en fin. Solo hasta que el mar se calmó, supieron que faltaban hombres. Escuché cuando se hizo el inventario de la unidad y desaparecen 8, que fueron los que fueron en cubierta, que cayeron al mar. Pues ellos prácticamente unos tenían salvavidas, pero no pudieron asirse a lo que Velasco primero se agarró a una huacal y después aprovechó una balsa. Cuando las familias todavía se secaban las lágrimas por sus desaparecidos, una noticia sorprendió a Colombia. ¡Atención! Estas son las noticias más importantes del día. El régimen del general Rojas ha restringido la información. Luis Alejandro es recluido e incomunicado por varias semanas en el Hospital Naval de Cartagena. Ya se sabía por radio, por comunicación radial, que había aparecido el marino Luis Alejandro Velasco. Entonces, corra, aprovechar para verlo, ¿no? Y tocarlo, porque increíble, eso parecía un carbón de negro, todo
sin piel, quedó totalmente en carne viva. Cuando yo tuve la oportunidad de charlar 2 palabritas ahí en el Hospital Naval, él me dijo, muy al oído, hermano, ocurrió un milagro. Él se acordó de la medallita de la Virgen del Carmen y me dijo, hermano, mi Dios me retiene en este planeta Tierra un poco tiempo más para hacer unas labores. Fue en el 55 y mire, después a los 11 años apareció haciendo las grandes labores humanitarias como las de las primeras casas del Minuto de Dios al sur. La palabra héroe sonó muy fuerte en los medios de comunicación de la época. Él no es un héroe, como lo dice la prensa, la novela, los medios, y él lo rectifica. Yo no soy héroe, nosotros también sabemos que no fue un héroe, fue una persona que aplicó las instrucciones de la Armada, como no beber agua salada, como saber comer, porque ya en cierto momento él pudo aprovechar un pedazo de pescado, una garza, una gaviotica que la expresó, pero se atoró. Después vino la popularidad y los contratos publicitarios. Hasta el reloj de Velasco, que jamás naufragó al tiempo, se convirtió en anuncio comercial. Jaime Torres asegura que eso no lo enriqueció. Sí, pero a 1000 pesitos, el chicle Clar, relojes Nido, zapatos Croydon. Cuando la noticia ya empezaba a desgastarse, apareció la historia completa en 14 entregas en El Espectador, bajo la firma de Gabriel García Márquez y con un dato adicional que había permanecido oculto. En el barco llevaban contrabando. Jaime Torres asegura que los marineros tenían autorización para llevar alguna mercancía, pero uno que otro se pasó de vivo. Vamos a ser honestos a estas alturas de la vida. En la noche anterior, un poco de gente se metió contrabando, llamémoslo contrabando, mercancía a escondidas del comandante por la popa, y la fue amarrando y la fue asegurando a las barbetas, o sea, los cañones, donde van los cañones. La unidad había sido reparada y desmantelada en parte. Día tras día, Velasco narró su historia, habló de noches de terror, habló de tiburones a las 5 de la tarde. Yo le decía a él, la balsa fue empujada por los delfines y lo defendieron con la acometida de los tiburones todos los días a las 5 de la tarde, tengan los viejos ahí como un reloj. Los tiburones a esa hora salían a ver el objeto que brillaba, que era la balsa. Habló de las visitas de Jaime Manjarrés, otro de los hombres que cayó al mar y que se le apareció varias veces en la balsa. Es espejismo, como un sueño, Él dice que le echaba agua, lo refrescaba mucho y le hacía señas, lo orientaba. Velasco murió hace ya 15 años. Jaime Torres guarda con celo la fotografía en donde se despide de su amigo del alma, que sostiene en la mano el relato de un náufrago. Cuando Luis Alejandro Velasco muere, su última voluntad es que sus cenizas sean arrojadas al mar. Ah, sí. O sea, el hombre no solamente vivió 10 días a la deriva en alta mar, sino que quería que sus restos fueran para allá, otra vez. Eso es una paradoja, exactamente, ¿no? Eso incluso lo está fotografiado y está filmado, dicho por él. El mejor amigo de Luis Alejandro Velasco, los sobrinos de la mamá grande, los protagonistas vivos de Crónica de una muerte anunciada, un testigo de la mala hora y el personaje central de la noticia de un secuestro, cuentan hoy las historias de Gabriel García Márquez como regalo de la realidad para un mundo de ficción que lleva por nombre realismo mágico.